esas ideas y he ido anotando, había anotado cosas en el teléfono y hace un rato llegué, lo anoté en una libretica y he buscado cosas que quiero leer del texto de otras partes para que se entienda bien, porque esto del temor a Dios es importante que se entienda. No es que es el obstáculo principal, pero es un obstáculo que no nos imaginamos hasta qué punto está metido ahí en nuestro inconsciente el temor a Dios. Importante que lo distingamos. Porque realmente si se entiende bien el temor a Dios, ay, ya me voy a poner aquí a grabar. Bueno, aunque está grabando bien, pero voy a poner aquí a grabar en el teléfono por si acaso, pero está grabando bien. El, el temor a Dios refleja todo el sistema de pensamiento del ego. Y para entender bien el temor a Dios hay que entender bien la dinámica del ego y su formación. Bueno, yo voy a ir comenzando. A ver, vamos a cerrar los ojos. Espíritu Santo, toma nuestras mentes. Estamos agradecidos por estar aquí. Te pedimos que seas tú quien hagas el milagro de que estemos más que dispuestos a comprender el temor a Dios, ya que deseamos con todo nuestro corazón la paz y deseamos eliminar los obstáculos que no nos permiten experimentar la paz de Dios. Gracias, gracias, gracias. Bueno, es que es lo que les digo, que esta parte del texto es muy importante, porque fíjense que en la introducción dice, el objetivo es eliminar los obstáculos, y aquí nos está poniendo los 4 obstáculos. Que después en el texto nos los lleva al punto práctico. Este obstáculo da ciertas formas, todos los obstáculos dan muchas formas y los tenemos que identificar, pero es bien interesante. A ver, en un principio vamos a acordarnos de algo. Nosotros somos creados por el Padre en su extensión, que ya hemos hablado mucho de eso. Ese fue el acuerdo de nuestra creación. Nosotros, esa idea cree que se separó, entonces fue un deseo de ser distinto a cómo era. Es una sola idea del Hijo de Dios, que pensamos que es un todo, pero es una sola idea. Esa idea requiere, por sobre todas las cosas, que nosotros no miremos nuestra mente para que nosotros no recordemos quiénes somos. Es un recordar. Y el ego, para que nosotros no recordemos quiénes somos, tiene sus estrategias. La principal estrategia es que no miremos nuestra mente. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, voy a leer aquí antes de que comencemos. Hola a todos, no podré estar conectada porque estoy en un llamado de trabajo, ¿vale? Solo les quería compartir que el día que entendí de entregar la acción de la entrega de mi cartera, el perdón, la entrega y sentirme en paz, que no perdí nada, que yo misma necesitaba esta experiencia en mi salón de clases respecto a mi cartera y me sentí en plenitud y hasta en gratitud. ¿Y qué creen? Ese día recibí en la noche mi cartera. La aventaron en el domicilio de una vecina y le llamó a mi esposo el teléfono que venía en la licencia. Y la verdad es que sí agradezco, pero yo ya estaba en paz. No hay grado de dificultad en los milagros. Qué bonito, Pau, buenísimo. Es que ella, bueno, había perdido o le habían robado la cartera, una cosa extraña que le pasó en un partido. Y fíjense, ella pensaba que el objetivo era la cartera. El objetivo era la paz, y después que está la paz, ya la paz empieza a dar forma, porque no hay, aparte que no hay grados de dificultad en los milagros, buscamos el reino de Dios y todo se nos da por añadidura. No te tocaba cartera nueva, te tocaba recuperar esta. Bueno, a ver. Entonces, para que entendamos bien cómo es esto de la mente, voy a leer del capítulo número 4. Aquí en el punto número 5, la ilusión del ego-cuerpo, el párrafo 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esa es la única identificación con la que se siente seguro.
ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto, es bien interesante eso, ¿no? Porque pensamos que el cuerpo es lo que somos, es nuestro hogar, pero al mismo tiempo da miedo, porque se sabe que es vulnerable. Entonces, en este punto es donde la mente queda, fíjense aquí, en este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, el tomador de decisiones. Dense cuenta, esta pregunta la hace el tomador de decisiones cuando dice, vale, yo soy un cuerpo, pero no me protege. Dice, ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. O sea, el cuerpo, el ego le dice, vas a conseguir protección en mí. Dice, pero si tú me has dicho que me identifique con el cuerpo, ¿cómo me voy a identificar con algo que no sea corporal? Entonces dice, el ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego. Y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda tiene que tener sentido, se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Entonces, el ego, aquí es uno de los puntos donde explica por qué. Primero, hace que se olviden las preguntas importantes. Y por eso es que Jesús en el curso de milagros nos pone a que nosotros nos planteemos tantas preguntas importantes, porque el ego utilizó la estrategia de que no puedan ser formuladas. Las preguntas importantes las hacemos desde el Espíritu Santo, que primero Jesús funciona de esa manera. Nos empieza a que nos planteemos preguntas que nos lleven a dudar de nuestras certezas, de nuestras creencias que las vemos como unas certezas. Entonces allí pone la mirada a la mente y no al cuerpo. Y ese es uno de los puntos por lo que, de hecho, en el capítulo 21 hay una parte que no nos vamos a adelantar todavía, pero que como en un curso de milagros es todo así circular, es importante que sepamos que está la parte donde dice que no mirar a la mente. ¿Qué pasó? Dios crea a su hijo en extensión de su pensamiento. El ego, que es puras ideas, es una idea descabellada, no quiere que nosotros veamos la idea que le dio vida. Y entonces hay una parte del curso donde dice que nosotros hicimos unos votos secretos. Eso está más adelante. En los votos secretos, dice, vale, tú hiciste un acuerdo en tu creación con Dios. Ese es el único acuerdo que siempre está vigente. Pero hiciste unos votos secretos, o sea, como unas promesas. Y la promesa viene a ser que no se mire a la mente para que no se despierte. Entonces, también explica que el miedo a Dios fue parte de esos votos que nosotros, de ese acuerdo que hicimos con el ego. Hicimos con el ego un acuerdo y en ese acuerdo es lo que llama el curso los votos secretos. Y en eso es, no voy a mirar la mente, no me voy a plantear las preguntas y vamos a poner muchísimas defensas para no ver al amor, para no recordar quién soy. Y las defensas, por supuesto, es lo que pudiéramos llamar resistencia, se sienten incómodas. Y tiene muchísimos argumentos que nos pueden incluso decir, yo esto no lo voy a mirar, esto no me interesa, y es todo el miedo a Dios
es una de esas defensas para que nosotros no miremos la mente, porque cuando nosotros miremos la mente, podemos elegir de nuevo. Y eso es lo que no quiere el ego. Pero nosotros tenemos que ir mirando como ahora comenta aquí Pau, en nuestro salón de clases, que es el mundo, y en las cosas específicas del ego. En esas cosas específicas en las que no estamos en paz, lo miramos y elegimos ahí. Y tenemos que elegir muchísimas veces en cada una de ellas. En el manual para el maestro, esto sí lo había buscado antes de conectarme, en el manual para el maestro, la pregunta 17 dice, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Cinco. Sí, aquí está. Fíjense, se los voy a leer. En el párrafo 5. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema del pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentado que existe una separación entre Dios y nosotros. Afirma, o sea, cuando nosotros tenemos estos pensamientos de resolución de problemas a nuestra manera, pensamientos mágicos, pensamientos de mentira, pensamientos de la ilusión, lo vemos, nos identificamos con él, lo vemos como esto no lo piensa Dios. Entonces, claro, se hace real la idea de que estamos separados de Dios porque tenemos ese tipo de pensamientos. Entonces, incluso hasta los pensamientos egoicos, que son los que en algún principio los vamos a ver y no nos vamos a ir, perdonamos nuestra anterior identificación con ellos, lo utiliza el ego para decir, viste que sí estás separado, que tienes pensamientos que no piensas con Dios. Bueno, afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Que esto no es un hecho es obvio. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpa tiene su origen. Entonces, estamos hablando del miedo a Dios. Todos los miedos generan culpa. Entonces estamos creyendo que ese miedo a Dios es lógico y nos empezamos a sentir culpables porque creemos que estamos separados porque tenemos unos pensamientos que no estamos pensando con Él. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Fíjense, estamos hablando del miedo a Dios. El enemigo mortal viene a ser Dios. Miren, y de donde ahí la culpa tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios, los pensamientos egoicos, y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable en el sistema del pensamiento del ego. Esto es lo que está atrás. Atrás está esto. Fíjense, es creer que me separé, me tengo que encargar de mi propia protección. Eso es lo que el ego nos convenció, fue el acuerdo que se llegó. Tenemos que encargarnos de nuestra propia, de nuestra propia protección y por eso es que nos cuesta tanto soltar el control. ¿Se dan cuenta? Pero eso es una resistencia que está en muchas cosas. Cada vez que no queremos soltar el control de algo que nosotros pensamos cómo es que se tiene que hacer, es nuestra propia protección. Si suelto el control, me siento desprotegido. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. Y la Biblia nosotros lo vemos en un montón de partes donde es como la furia de Dios que está ahí
latente y pasan años y años y años y años y ahí está Dios fúrico con nosotros. Entonces dice, ¿cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuál débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Eso es lo que dice el ego. Fíjense, no recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Entonces nos olvidamos de Dios y, o sea, esto, el ego, incluso esta batalla egoica de mentira, el ego hace también que se olvide. Porque si no, vamos a sentirnos desprotegidos y vamos a plantearnos la pregunta. Entonces, es curioso porque, a ver, esto es como muy metafísico, ¿no? Está la memoria. La memoria, ¿dónde está? Debajo de todo, el recuerdo de Dios. Encima del recuerdo de Dios está una cosa que aquí cuando vayamos al obstáculo nos dice que es como muy densa, y es todo esto. Dice que nos convence realmente de que tenemos una batalla con Dios, una batalla donde es nuestro enemigo, donde es un contrincante, desde que es un contrincante demasiado grande y en el que nosotros estamos atemorizados a morir. Pero dice para que no estemos en nuestra conciencia constantemente recordando dónde está el enemigo y nos asustemos demasiado, entonces lo olvida, pero queda latente allí. Entonces por eso es que muchas veces uno está como con una angustia que no sabe ni de dónde viene, porque se saca de la conciencia la causa. Y por eso Jesús nos las muestra aquí. Y ahora cuando nos vamos al obstáculo, nos los explica mejor, pero bueno, hay más o menos para que vean lo que en otras partes del texto nos habla acerca del temor a Dios, ¿no? Como de la base del temor a Dios, porque aquí no lo explica tanto. Bueno, y ahora sí nos vamos a la página aquí, 476, el obstáculo del temor a Dios. Voy leyendo, lo que yo ahora estaba leyendo era del manual para el maestro, de la pregunta número 17, que para explicar, hay unas partes donde explica en el texto qué es lo que está atrás del temor a Dios, que fue un pacto que hicimos con el ego. La fabricación del ego fue un pacto y ese pacto tenía como sus leyes y en esas leyes estaba implícito la creencia de que teníamos un enemigo eterno en Dios, pero para que eso no se resuelva, olvida ese pacto. Vale, gracias. Es que estaba buscando la página. No, claro, no, es que claro, eso. Pero bueno, ya ahora es que vamos a comenzar. Ok. Esto de aquí. Bueno, aquí termina el tercer obstáculo, que es la atracción a la muerte con el cuerpo corruptible, incorruptible. Claro, que nos dice que es corruptible. Bueno, y dice, esto es muy potente, muy bonito, nos lo ha explicado de un montón de veces, lo dice un montón de veces en las lecciones de una forma u otra, y aquí está genial. Cuando alguna cosa te parece ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo.
como un signo de pecado y de muerte. Acuérdense que aquí nada es nada, aquí todos son símbolos. Todos son símbolos. Y el ego, en su percepción equivocada, ha utilizado eso como un símbolo de pecado, de separación, de miedo, de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, es decir, su significado no reside en la situación, sino en la causa, en el contenido, más no en la forma. El contenido, hay dos opciones para verlo. Y cada fuente no los va a utilizar esa situación como un signo de algo, como un símbolo de algo. Su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar en aquello que representan. ¿Qué representa esto? Y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di, te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Entonces significa que aquí absolutamente todas las situaciones del mundo pueden utilizar para que sea un obstáculo para la paz o para que faciliten la llegada de la paz. Todas las situaciones, sin excepción. Ok, entonces tenemos aquí el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? Esto es un sinónimo de decir, ¿qué percibirías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Cuál fuera el significado de las situaciones si no tuvieras miedo de la muerte? Fuera otro significado completamente distinto. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? Simplemente recordarías a tu padre. El recuerdo de Dios, que es el que el ego utiliza sus estrategias para que no lo recordemos. Y acuérdense, el recuerdo de Dios es el recuerdo de nuestra verdadera identidad. Que un curso de milagros, primero, muy inteligentemente, obvio, nos pone como un Jesús separado de nosotros, que es un maestro que nos está explicando. Nos pone a un Espíritu Santo como que es una cosa que no es lo que nosotros somos, sino el maestro de nuestra mente, porque todavía creemos en la separación. Más adelante lo explica. Bueno, simplemente recordarías a tu padre. Recordarías al creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Aquí no nos matemos mucho por entender qué es esto de los universos y de los universos, del universo de los universos. Eso está más allá de lo que podemos comprender ahora y matarnos mucho con eso es inútil para el plan de la paz. Pero bueno, el Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. ¿Es necesario saber qué es lo que se encuentra más allá de ellos? No. Okay. Nos situamos otra vez aquí en nuestra experiencia mundana. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final. Y conforme esta memoria surge en tu mente, es un proceso, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. Cuando se acabe por completo el temor a Dios, se acaba el mundo. Acaba el mundo tal y como lo vemos. Tiene lógica. Porque si este mundo se ha fabricado para vivir la separación, el objetivo que tuvo el ego para fabricar el cuerpo es la separación. Por supuesto, en la separación está implícita la idea del castigo de Dios y del miedo a Dios. A medida que me voy identificando más con Dios y va desapareciendo ese miedo, ya no hay
nada que sostenga la experiencia de la separación, porque las ideas no pueden separarse de su fuente. Entonces, si ya no hay creencia en separación, ya se acaba el mundo tal como lo vemos. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. Ese es, como, es lo que yo les digo, ese es el que se ve como más denso. No obstante, a medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro, que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Entonces significa que nuevamente nos ponen los obstáculos como separados, pero están todos juntos. No puede haber miedo a la muerte cuando ya hemos recordado a Dios. Cada vez que estamos en miedo a la muerte porque creemos realmente que estamos separados, que nos estamos identificando en el cuerpo y tenemos que darnos cuenta que en esa identificación está implícito, está como pegado, está unido el temor a Dios. No podemos identificarnos con un cuerpo y no tener temor a Dios. Es imposible, porque el que fabrica el cuerpo es el temor a Dios. De hecho, explica, según va explicando la metafísica de un curso de milagros, dice, ¿qué pasó? Creyó que se separó, creyó que el pecado era real, se sintió culpable, porque se convenció de que era una realidad. Inmediatamente dice, aquí hay represalias. Y de una vez dice, me tengo que esconder de Dios. Eso fue, en otras partes lo pone así, que ¿por qué está el olvido? El ego está seguro de la gran rabia que le tiene el padre. Entonces busca esconderse y se fabrica un cuerpo donde dice, aquí no entra Dios. Pero claro, con las consecuencias de decir yo soy un cuerpo que sabemos que se rompe, que no va a durar por mucho que nos quedemos sentados en una silla y aquí no va a pasar nada y yo aquí no me va a caer un rayo, como muchas personas le tienen tanto miedo a la muerte que bueno, que no salen de su casa. Y hay muchas fobias que son realmente una forma que agarra ese pensamiento de muerte. Bueno. Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto, este velo que la creencia de la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos. La creencia en la muerte, lo que le digo, es que creemos que la muerte porque nos identificamos con el cuerpo. Entonces, si nos identificamos con el cuerpo sí o sí, nos creemos separados. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, miren lo que yo le digo, los votos secretos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Este es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo, el recuerdo de Dios. He aquí tu promesa de no permitir jamás que la unión te haga abandonar la separación. La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado. La brecha entre tu ser y tú. El temor a Dios, el último paso de tu disociación. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte. Miren, aquí nos dice, la creencia en la muerte nos salva de la ira de Dios. De hecho, más adelante lo irá explicando, pero explica que cuando nosotros nos sentimos culpables,
de la ira divina, de la rabia de Dios, de lo que nos corresponde a nosotros por nuestros errores, termina siendo una causa de enfermedad. Dices como que prefiero castigarme yo mismo por medio de esta enfermedad para que no me castigue Dios. Dice, muchas enfermedades provienen de la culpa. Me siento culpable, me castigo, me alivio más sintiendo que no estoy perfectamente saludable, de que ahora tengo un problema, de que no estoy en paz, porque así Dios me perdona, Dios me va a tener hasta lástima. Buscamos, fíjense cómo está el temor a Dios tan acrecentado, que de alguna manera nos hemos convencido y nos dicen que a Dios, como en alguna parte lo hemos escuchado en oraciones y eso, como que a Dios hay que llorarle mucho. No es así. Un curso de milagros dice, Dios mismo enjugará todas tus lágrimas, pero no está diciendo que hace falta que le lloremos para que nos tenga lástima, ¿no? Que lo manipulemos con nuestro gran dolor. ¿No es verdad? Bueno, observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte. Pues si ésta desapareciera, ¿a qué le podrías temer si no a la vida? Si la creencia en la muerte desapareciera, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que has elegido, ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir jamás que el temor a Dios se revoque, de manera que pudieras contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Entonces, realmente el temor a Dios es una defensa para no despertar. Fíjense, vámonos de atrás para adelante. Está la faz de Cristo y el unirte en conciencia con tu Padre. Pero para eso solamente tenemos que revocar el temor a Dios. Pero hicimos unos pactos que son los amigos, son los acuerdos a los que llegamos para que no se acabe el temor a Dios. Y esos amigos son la creencia en la muerte y el ego. Y claro, entonces nos dice que realmente en esta experiencia humana vamos a tener las consecuencias de ese acuerdo, porque cada vez que decimos que este mundo es feo, es cruel y es tiránico, es sin duda por la atracción a la muerte, porque puede matar al cuerpo. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. O sea, todos los obstáculos, incluso este. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y de este modo el miedo desaparece. Esta es la fórmula mágica del perdón. Esta es la fórmula mágica para la paz. El miedo, a ver, debe superar, se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y de este modo el miedo desaparece. Es decir, sí o sí tenemos que mirar el amor que está atrás del miedo. Entonces tenemos que mirar la mente. Es la única solución. O sea, tenemos que meternos en el miedo en vistas de decir, hay algo más allá atrás. Y entonces, bueno, más adelante lo explica, que vamos a imaginarnos como si fuera, de hecho hay lecciones que hablan así, ¿no? Está aquí, vamos a imaginar, aquí estamos con miedo, ¿ok? Aquí tenemos miedo. Aquí está el velo, que es lo que a lo que le tenemos miedo aparentemente, que es lo que nosotros no queremos mirar y vamos mirando para cualquier otra parte menos esta parte de la mente a la que le tenemos terror. Y atrás de ese velo, que parece muy grueso, está el recuerdo de Dios. Dice, todo miedo se va a disipar aquí. Ahora, ¿cómo pasar de aquí a aquí? Estamos atraídos al miedo. Estamos atraídos al miedo, pero como por eso fue que expliqué al principio lo otro, pero como nuestro verdadero pacto en la creación fue que pertenecemos a Dios, aunque estemos atraídos a la culpa, al dolor, al miedo, estamos más atraídos al amor.
Y entonces dice, va a llegar un momento en que ya esta atracción de la culpabilidad, parece que va a estar, va a ser mucho más grande la atracción al amor. Y cuando uno dice, vale, lo voy a transitar, me da terror, me da miedo, pero siento como unas ganas de traspasar ese miedo. No me lo pregunten por qué. Bueno, sí me lo pueden preguntar, es un milagro. Es un milagro. Aquí el tomador de decisiones escuchó la voz que lo atrae al amor, que es lo que llama un curso de milagros una gracia. Entonces, se dice, vale, yo me voy metiendo aquí, estoy súper nervioso de ver esta parte de mi mente, pero me cansé. Por eso dice, pero eso solamente te vas a llegar cuando te hayas cansado. Y es allí cuando dice Jesús, te vas a meter en el miedo, en aquello que pensabas que era horrible, y te vas a sorprender que no era nada. Y te vas a sorprender porque tu decisión, la pequeña dosis de buena voluntad, te hizo meterte por aquello que parecía muy horrible y que te diste cuenta que no lo era. Y entonces allí, en todas nuestras áreas, nos vamos metiendo y nos vamos metiendo, y ahí es cuando el miedo, ya eso deja de ser un problema. En otras palabras, había algo que estaba causando allí miedo. Fíjense cómo nos lo explica. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás, y de este modo el miedo desaparece. Y lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu. Es como un proceso, ¿vale? Nosotros venimos aquí, vamos exaltando el cuerpo todo el tiempo. Lo exaltamos porque pensamos que es lo que somos. Dejamos, no significa descuidar ni desvalorizar ni nada al cuerpo, pero sí darle el espacio que es, el símbolo, cambiar el símbolo y empezar a utilizarlo para un algo. Pero ya no se exalta como que es lo que yo soy. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu. Exalto en mi mente, me es más importante el espíritu. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu, que lo pone así en mayúscula, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Es como un regalo, ¿no? Uno se va, deja de exaltar un poquito al cuerpo, es como, pero es como, es un todo y es como por partes, es gradual. Y entonces uno empieza a amar más al espíritu que al cuerpo, y cada vez uno se va a dar cuenta que con lo que uno creía que amaba al cuerpo, nada que ver. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Nosotros nos sentimos atraídos al amor, pero para sentirnos atraídos al amor, primero tenemos que pasar por el periodo ese de transición de incomodidad, de que no sabemos que estamos atraídos al amor, pero por gracia decidimos poner la pequeña dosis de buena voluntad y lo vamos transitando. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Claro, empieza a desaparecer la atracción a la muerte, porque ya nos vamos dejando de identificar más con el cuerpo, nos vamos identificándonos más con el espíritu, y por supuesto es como causa-efecto. Si me voy identificando más con el espíritu que no muere, dejo de estar tan atraído a pensar que puedo morir. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El amor se atrae a sí mismo, el amor se atrae al amor. El hecho de que desearas el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables. Entonces significa que es un deseo, porque nosotros somos el tomador de decisiones, nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros tenemos que desear la paz por sobre todas las cosas. Entonces eso es lo que hace que sea posible. Fíjense que es lo mismo que cuando hablábamos de no teníamos que hacer nada, que nos ponemos con meditaciones, nos ponemos con no sé qué, nos ponemos con no sé cuánto, y cada uno transita su camino hasta que se da cuenta que no tenía que hacer nada, y que lo que logró que cualquier camino tuviera éxito era el deseo de que tuviera éxito. El hecho de que desearas el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables. Significa que ahora hemos deseado el amor, hemos deseado la paz, y por eso el éxito está asegurado por Dios.
Mas cuando oíste la voz del amor tras los obstáculos, contestaste y estos desaparecieron. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a ver nunca más. Acuérdense lo que les estoy diciendo, de ese pacto que hicimos con el ego. Le dijimos al ego, no vamos a volver a ver el amor nunca más. Como no quiero volver a ver el amor nunca más, no quiero volver a ver a Dios nunca más, voy a tenerle miedo a eso, voy a tenerle miedo a Dios. La mejor, si se ponen a pensar, es una estrategia que funciona bastante. Si le tengo miedo a Dios, no voy a mirarlo. Claro, aquí la estamos rompiendo, dice Pau, y vamos a romper esa promesa, aquí la estamos rompiendo. Estamos aprendiendo cómo se va haciendo. Cada vez que elegimos de nuevo, estamos rompiendo un poquito la promesa. Vamos como por grado. Vamos una cosita a nuestro ritmo. Vamos rompiendo esa promesa. Porque además, acuérdense de algo, que no es real, es ilusoria. Por lo tanto, se va a disolver. El único pacto que no puede ser modificado es el pacto de la creación con C mayúscula. Lo demás es un pacto ilusorio de un solo pensamiento del Hijo de Dios que cree que se separó. Entonces, claro que se va a disolver porque vamos a elegir de nuevo. Entonces dice, y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos. La belleza del pecado. Esos son, en otras partes también los pone. ¿Cuáles son los amigos de ese pacto? Acuérdense que nos dice, ahora Dios es mi enemigo, que está molesto conmigo, y entonces, claro, me voy a amigar aquí con otras cosas. La belleza del pecado, le veo como algo bonito al pecado. La sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Entonces, fíjense cómo nos pone. Ese viene a ser fíjense, nosotros sentimos como temor a Dios, pero realmente es un temor al ego. El temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos, rogándote que no levantes la mirada. Pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerían para siempre. Todos tus amigos, lo pone aquí entre comillas, obvio, todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. ¿Cuáles son nuestros protectores? Bueno, todo esto, ¿no? Todas las defensas que le ponemos al amor. Nuestros protectores pueden ser también nuestras magias, nuestros ídolos. Acuérdense que sustituimos a Dios y ponemos otros dioses. Mis protectores, no sé, mis protectores es el dinero, un montón de protectores que nos podemos inventar. Nuestro hogar, que vendría a ser el cuerpo, y nuestros amigos que nos ponen aquí, la atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte, la belleza del pecado. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. El ego nos quiere hacer sentir como pérdida. Vamos a llevarlo a un punto cotidiano. Nosotros nos acostumbramos a todo, ¿ok? Nosotros en esta experiencia nos acostumbramos a todo, hasta las cosas que nos hacen daño. Entonces, aunque nosotros no deseemos más esas cosas con las que sufrimos, parece que como que si no las tenemos, es como si perdiéramos algo. Hay una sensación de pérdida, en ya no valorar lo que se valora y en no recordar lo que se recuerda. Eso es parte de los obstáculos. Fíjense, todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. ¿Te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. O sea, dice cuando ya nosotros vamos traspasando ese velo
y estamos más atraídos al amor. En todas esas cosas específicas en las que nos hemos atraído al amor, ya aquella resistencia que nos decía el ego es que vas a perder algo muy importante y ahora ¿qué va a pasar? Dice, no, te vas a dar cuenta que te va a dar igual, tú eres el que estás abandonando eso. O sea, tal cual como dice, me levanto y digo, esto no lo quiero más. Ya, deja de ser deseable. Que el que sea deseable es el que lo mantiene en nuestra vida. Entonces, ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alcanzases la mirada? ¿Te parece? No es verdad. Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. Y así, en esas situaciones, y más allá, el mundo. En esto consiste el mundo tal como lo vemos. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar. Acordémonos que no, realmente no son ojos físicos, pero que nosotros necesitamos la imagen para imaginarlo, ¿no? Vamos a ver esto que yo dije que no volvería a mirar. Y dice bien abiertos, o sea, es como, cuando nos dice con los ojos bien abiertos, es como con toda tu intención y con toda tu corazón y sin miedo. ¿Qué pasa? Lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad, pues lo que te atrae desde más allá del velo es algo que se encuentra muy profundo dentro de ti, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Fíjense, estas son como que lo pudiéramos llamar las tentaciones. Ningún deseo desquiciado. Tu voluntad es mirar ahí, tu voluntad es mirar la verdad. Fíjense que no nos dice que no vamos a tener deseos desquiciados, pero que los miremos como son. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad, pues lo que te atrae desde más allá del velo es algo que se encuentra muy profundo dentro de ti, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Con lo que eres completamente uno. Por eso yo les decía que primero comienza así como si fuera un Jesús o un Espíritu Santo que fuera separado de nosotros. Después empieza a decir, yo estoy en ti, y todavía uno lo ve como que es un Jesús que está en nosotros, pero es como si no fuéramos nosotros. Y ya después dice que te vas fundiendo en el uno, fíjate, con lo que eres completamente uno. Entonces aquí nos dice el descorrimiento del velo. Ya sabemos bien qué es ese velo. Está el amor de Dios y hay un velo que lo vemos como muy denso, que es el temor a Dios. Pero ese temor a Dios realmente tiene que ver con ese pacto que hicimos con el ego. No olvides que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos. Y ciertamente no fue el ego el que os guió. Ningún obstáculo a la paz se puede separar con su ayuda, obviamente. El ego es el que no quiere que estemos en paz. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El ego no revela sus secretos ni te pide que los examines y los trasciendas. Miren qué claro eso, ¿no? Fíjense cómo es, además, por ejemplo, ahora como decía Pau, ¿y vamos a romper esa promesa? Por supuesto que sí, hemos llegado aquí juntos, hemos llegado aquí y no nos ha traído el ego. Ningún obstáculo a la paz se puede separar con la ayuda del ego. El ego no va a revelar sus secretos ni te pide que los examines y los trasciendas. ¿Quién nos está revelando los secretos del ego? El amor de Dios, en la forma de Jesús. No quiere que vea su debilidad, que aquí lo que nos está mostrando porque el sistema del pensamiento del ego nosotros lo vemos como un velo, como una cosa bien fuerte, más como si fuera de mármol, ni un velo, lo vemos como si fuera de mármol e infalible.
Y aquí nos están diciendo, mira, mira lo débil que son sus raíces. Aparentan ser un roble, pero son unas raíces súper débiles que no tienen consistencia, que al verle esas raíces tan inconsistentes se va cayendo de la nada que es. El ego no revela sus secretos ni te pide que los examines y lo trasciendas. No quiere que veas su debilidad, ni que te des cuenta de que no tiene poder alguno para mantenerte alejado de la verdad. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros, y cuando alcéis la vista estaréis listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. A mí me parece tan fabulosa esta imagen. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros, y cuando alcéis la vista estaréis listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. Pero primero alza la vista y contempla a tu hermano con inocencia, nacida del completo perdón de sus ilusiones y a través de los ojos de la fe que no las ve. Esto no nos lo está diciendo en tontería, nos lo está diciendo en serio. No vas a poder, y tiene tanta lógica, miren esto, no vas a poder traspasar, trascender, o sea, examinar y trascender el temor a Dios mientras tú todavía creas que tu hermano es culpable. Tiene lógica, porque como mi hermano, o sea, significa que tengo todavía, o sea, para poder trascender el temor a Dios, tengo que liberar a mi hermano de lo que no me ha hecho. Tengo que darme cuenta que no me ha hecho nada. Y para eso necesitamos milagros. Pero primero alza la vista y contempla a tu hermano con inocencia, nacida del completo perdón de sus ilusiones. Y me encanta eso, porque es el completo perdón de sus ilusiones. No está diciendo de que no haya actuado como actuó, son sus ilusiones, por las que se siente por completo culpable. Y a través de los ojos de la fe que no las ve. Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror. Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales. O sea, nos pone como a practicarlo en lo pequeñito. Como nosotros, porque realmente cuando vemos a un hermano como culpable de alguna manera le tenemos temor de que me puede dañar. Entonces, si no somos capaces de trascender el temor a mi hermano, ¿cómo vamos a trascender el temor a Dios? Es como, vamos a ponerlo en práctica primero un poco. Este mismo ejercicio de trascender el miedo de las percepciones que le hemos puesto con respecto a Dios, de las opiniones que tenemos con respecto a Dios, vamos a llevarlo a lo pequeño, a nuestras prácticas del día a día con nuestros hermanos, que es la única manera en que podemos, fíjense cómo nos lo pone aquí, que la idea es que elevemos la cara y veamos bien, que vamos a ver el temor a Dios sin temor, sin miedo, pero solamente podemos ver el temor a Dios sin experimentar terror, fíjense que nos pone además terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales, la expiación total, he aceptado la expiación a mí mismo. Y he aprendido que las ilusiones no son reales. Mi cuerpo no es real, nada es real. Por lo tanto, el de mi hermano también, porque es que al aceptar la expiación para mí mismo, ¿con qué lo uso? ¿Con qué acepto la expiación para mí mismo? Por medio de mi hermano. Nadie puede, yo no puedo, bueno, nadie puede enfrentar el terror a Dios mientras piense que alguien está separado de Dios. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, pues no habría podido llegar a este punto si su hermano no lo hubiera acompañado. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. O sea, es que está pegado. Dice, primero no vas a querer ver el terror que le tienes a Dios, no vas a estar motivado, no te va a interesar. Estás muy apegado a la forma, estás apegado a la culpa, estás apegado a los juicios, entonces no te va a interesar. O sea, es como, no llego al punto ni que me lo planteo. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. También tiene mucha lógica. Para nosotros perdonar a nuestro hermano de todo corazón, hemos mirado ya muchísimas veces a nuestra mente. ¿A que sí?
Como hemos mirado muchísimas veces a nuestra mente para poder perdonar a nuestro hermano, es que nos hemos dado cuenta que esto funciona y que el perdón es real, que sí se puede perdonar absolutamente todo. Entonces también nuestra confianza ha aumentado. Hemos perdonado a bastantes de nuestros hermanos con respecto a nuestra manera de verlos, que no hay nadie a quien perdonar. Entonces, por supuesto que no podemos pasar de no haber perdonado, haber aceptado la expiación y de pronto pasar a querer mirar de frente el temor a Dios. No, o sea, es como otro nivel de conciencia. Es como, no se llega allí, o sea, no hay ese interés también, me explico. Dicen, nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. No habría podido, tampoco habría podido llegar a este punto si su hermano no lo hubiera acompañado. Nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Qué bueno, a mí me encanta. Pero fíjense eso, es que vamos a darnos cuenta cómo vamos a llegar hasta aquí si no hubiéramos elevado nuestro nivel de conciencia. Pues estaríamos en otra cosa totalmente, en las cosas que estábamos antes. No andábamos en esto. Entonces, obviamente no había ningún interés ni de ver la mente, ni de ver el temor a Dios, ni de nada de eso. O sea, es otro nivel de conciencia completamente distinto. Ya estás listo. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo, aquí, en este lugar al que el propósito que se te señaló en un instante santo te ha conducido. Y unámonos con la fe de que aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí, también te ofrecerá la inocencia que necesitas, consciente de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Fíjense, todas estas son resistencias, todas estas son cosas que nos dice el ego. Nos dice, no, tú todavía no puedes ver el temor a Dios, no estás listo. Dice, no, tú en otro instante santo, los perdones de los instantes santos te ha conducido aquí. Dice, y unámonos con la fe de que aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí, también te ofrecerá la inocencia que necesitas. La inocencia que necesitamos en nuestra conciencia es la única que va a hacer que nosotros podamos ver el temor a Dios y no estar atemorizados. La inocencia de que, claro, porque le tengo que tener temor a Dios si no me he separado de Él, soy parte de Él. Tendría que tenerme miedo a mí mismo. Entonces, por eso necesitamos la conciencia de inocencia, consciente de que la aceptarás por mí y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. No es posible, lo que le digo, uno estaría en otra onda. Estaría comparando, compitiendo, estaría en otra cosa, pero no en esto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido alguno. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos que te dieras cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Fíjese, todos nos ponen, de alguna manera, yo siempre he leído esto, lo he leído mucho, porque es muy interesante. Y de alguna manera, por eso es que repetimos situaciones de una forma u otra. Estamos en las situaciones en las que estamos ahí en el miedo, que las podemos trascender. Entonces, y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo. Ahí en el momento de elegir. Estamos en una situación y tenemos dos opciones, o hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo. Si decidimos seguir vagando sin rumbo, no le vemos la lógica a eso, porque realmente el propósito que es, el para qué lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que saber cuál es el para qué. El para qué es la paz. Pero si nuestro propósito no está claro, no le vamos a ver el sentido de ponernos enfrente del temor a Dios. O sea, nos aparece como ridículo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando es así, no tiene sentido. Dice, aunque hayas llegado hasta allí,
La falta de propósito de no haberlo tenido presente es el que va a hacer, no le voy a hacer frente al obstáculo, que ganas de enredarme. Entonces, bueno, sigo vagando sin rumbo. ¿Y qué ocurre? Como el final está asegurado en el que vamos a elegir de nuevo, se nos presentan otra vez las mismas situaciones, donde, mira cómo dice, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Entonces, vuelvo a alejar, no voy a hacerle frente al obstáculo. Bueno, pues nada, sigo vagando sin rumbo, se me presentarán otra vez situaciones parecidas, regresaré y volveré a elegir. Pero bueno, hasta que elija de nuevo algo diferente. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Pues solo les podría parecer temible si la comparten. Y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a lo que no perdonas. Y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Qué manera tan perfecta de motivarnos a perdonar al hermano. Dice, no puedes liberarte del temor a Dios mientras que tú sostengas que alguien está separado de Dios. Creer que alguien está separado de Dios va a hacer que le tengas miedo. Sin duda, uno dice, y vamos a verlo en nuestro día a día, porque esto suena muy bonito, pensar que ya estamos todos allí, pero uno dice, no, ese hombre está como endiablado, esa mujer es mala, esa está separada de Dios, esa no comparte los pensamientos de Dios. Entonces, mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Estoy viendo que todavía hay gente que parece que sí, que está separada. Esa no es parte de Dios. Por eso, pero tenemos que ir más allá de los comportamientos, ahí está la cosa, no se nos niega el comportamiento de los demás. Pero por eso dice, pues solo le podría parecer temible si la comparten, y tú la compartes, mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe. ¿Fe en qué? Confío en que es uno con el Padre, aunque no se acuerde. Con perfecto amor. No importa las apariencias, sigue siendo tal como Dios lo creó. Y con perfecta ternura. Me da esta ternura, o sea, todos esos son milagros. Hay personas que uno dice, ¿cómo lo voy a mirar con ternura? Y de pronto uno se da cuenta que uno lo está mirando con ternura. Son milagros totalmente. Mientras no lo perdones, pero para que se dé ese milagro hay que desearlo. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Mientras no o sea, tú sigues sin ser perdonado, sin creerte inocente. Y acuérdense que para poder ver el temor a Dios y pararse enfrente, tenemos que tener la conciencia de inocencia. Y la conciencia de inocencia se recibe al darla. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a lo que no perdonas. Aquí, o sea, esto, temes a lo que no perdonas. Tenemos que ver en nuestra vida qué cosa estamos temiendo y lo que requiere es perdón. Temes a lo que no perdonas y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Dice Vero, me ha pasado y es una verdadera bendición totalmente. O sea, los perdones es una cosa impresionante. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño al que no has perdonado. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. No lo conoces y la interpretación que haces de él es temible y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que crees ser. Sin embargo, en sus manos está tu salvación. Ve su locura, que detestas porque la compartes con él. Lo que detesto en mi hermano es porque me centro en eso en mi hermano, eso es lo que veo. Entonces estoy compartiendo su debilidad con él. Y al compartirla con él, la refuerzo en mí. El error ahí latente. Y toda la piedad y el perdón que la curaría dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo. Y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto.
A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. O sea, nos pone como una imagen. Ahora, por ejemplo, todavía está como un poco la parte de la Semana Santa, donde dice, nosotros nos ponemos enfrente de nuestro hermano con espinas en una mano, con una corona de espinas en una mano o con azucenas de perdón en la otra. Dice, pero así demos a nuestro hermano también. O sea, dice, nuestro hermano es una pantalla en blanco. Él está llegando con una corona de espinas y está llegando con las azucenas del perdón. ¿Cuál le vamos a recibir? Lo elegimos nosotros. Parece que mi hermano me está dando la corona de espinas, pero es porque yo la elegí, se la di a él, tú eres culpable, toma, póntela. Y entonces tengo las consecuencias de lo que yo quise que él fuera. O quiero verte perdonado. Entonces te ofrezco mi perdón y tú me vas a ofrecer el atributo de que hagas lo que hagas, te voy a ver así. Y eso va a ser un milagro. Fíjense, a tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados, tal como tú tienes el de perdonar los suyos. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es y no trates de hacer del amor tu enemigo. Es dejar que mi hermano sea la inocencia que es Él. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Lo pone amigo en A mayúscula y pone Cristo en mayúscula, obvio. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Qué santo y hermoso es. Pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. A pesar de ello, él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este enemigo, este extraño, te sigue ofreciendo la salvación por ser tu amigo. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, los enemigos de Cristo, acordémonos que son los amigos del ego, que son la muerte, la culpa y la creencia en la separación. No saben a quién atacan. Están atacando al hermano constantemente con sus juicios. Y dice, pero realmente estás atacando al hermano. A eso se refiere atacar en un curso de milagros, no a gritar o a maltratar el cuerpo, no. Se refiere a eso, que cada vez que en nuestra conciencia culpamos a alguien o nos culpamos a nosotros mismos, le estamos atacando el ser que realmente es. O sea, lo ataqué es eso. En mi mente sustituí al Hijo de Dios por, por una persona, diferente, por un personaje. Entonces eso es el ataque. Este es tu hermano que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. Este es tu hermano que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. ¿No le concederías tu perdón cuando él es el único que te lo puede conceder a ti? Esto tiene que ver, es un punto práctico, con que salvar es hacer feliz. Una persona que se siente culpable no puede ser feliz. Cuando nosotros vemos al otro como culpable y estamos constantemente manipulándolo desde el error que pensamos que cometió,
y eso es muy humano. ¿Okay? Muy desde el ego. Sabemos que alguien se siente medio culpable con algo y se lo achacamos, y se lo achacamos, y se lo achacamos, y se lo achacamos, para que nos lleve de viaje, para que nos lleve no sé qué, para que no sé cuánto, para que haga lo que le decimos, para ver si nos llaman, para ver si no nos llaman, y vamos achacando, y vamos achacando. Entonces dice, esa poca liberación que tú estás haciendo de su culpa, donde lo estás haciendo sentir culpable, vamos a llamar manipulación. Cada vez que manipulamos a alguien, lo estamos manipulando desde la culpa. Eso nos mantiene a nosotros a sentirnos culpables constantemente. Aumenta la atracción a la culpabilidad, aumenta la atracción al dolor. Es eso el punto, ¿no? Estamos atraídos a la culpabilidad, estamos atraídos a la muerte, estamos atraídos al dolor y realmente esa atracción va a disminuir a medida que empezamos a estar más atraídos al amor. Mientras más atraídos estemos a la culpabilidad, nos está diciendo que en esa área puntual estamos más atraídos a la culpa porque necesitamos dar amor en ese aspecto. ¿Y cómo vamos a dar amor? Vamos a darle inocencia al otro. Y este es un mundo que se basa en la manipulación. Entonces, claro, te manipulo a ti, parece que logro mis objetivos por medio de ti, pero lo que no me doy cuenta que esto está siendo un látigo para mí mismo, porque me estoy condenando a sentirme culpable todo el tiempo. Te hago sentir culpable a ti y me siento culpable todo el tiempo yo. Necesitas, por eso dice, necesitas liberar a tu hermano, necesitas perdonar a tu hermano. Entonces, nosotros necesitamos el milagro que podamos dar. Nuestra función es quitarle las espinas que le hemos puesto a nuestro hermano en su cabeza. Cada vez que le quitamos la culpabilidad a alguien, de alguna forma u otra, nosotros empezamos a sentirnos menos culpables. Es un regalo que lo tenemos porque lo hemos dado. Dar y recibir es lo mismo. Este es tu hermano, que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. Este hermano se siente culpable, se siente mal, está triste, aunque lo tape egocéntricamente con las artimañas que tiene el ego para no sentirse menos, y entonces, bueno, entonces me comparo y en algunas cosas, no sé, soy más bello, soy más rica, soy más no sé cuánto, y intento compensar lo culpable que me siento, sin éxito. Pero bueno, este es tu hermano, que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. ¿No le concederías tu perdón cuando Él es el único que te lo puede conceder a ti? Fíjese, es un punto práctico. Te hago sentir menos culpable, me voy a sentir yo menos culpable. A cambio de su redención, Él te dará la tuya, tan indudablemente como que Dios creó cada ser vivo y lo ama. No es que te lo da tu hermano, o sea, eso es una manera que nosotros lo vemos así, porque esto es importante que se explique, porque es como cuando nosotros le hacemos un favor a alguien. Uno dice, pero qué mal agradecido que le hice este favor y cuando tuvo la oportunidad no me hizo lo mismo, no sé qué dice, no, no, no. Cuando tú haces un favor de corazón, cuando das algo, no, de pronto no lo vas a recibir de ese hermano como tal. Lo vas a recibir de la vida de otra manera tal como nosotros lo podamos necesitar. Pero no nos confundamos aquí, digamos, con de ser tan, aquí está diciendo esto y entonces mi hermano me lo va a dar. No, 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 de pronto ese hermano es antipático con nosotros siempre, pero a nosotros como que nos dan ni frío ni calor. Lo hemos liberado en nuestra mente. Entonces, a cambio de su redención, Él te dará la tuya, tan indudablemente como que Dios creó cada ser vivo y lo ama. Y te la dará de verdad, pues la redención será ofrecida así como recibida. No hay gracia del cielo que no puedas ofrecerle a tu hermano y recibir de tu santísimo amigo. No permitas que te la niegue, pues al recibirla se la ofreces a él. Y él recibirá de ti lo que tú recibiste de él. La redención se te ha concedido para que se la deje a tu hermano y para que de esta manera la recibas. Fíjense, es la manera en que la recibimos. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Le perdono su culpabilidad y me empiezo a sentir menos culpable, tal cual. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda la culpa que creas ver en él. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido. Y así como toda la culpa que crees ver en él. Es como, perdona, la percepción que él tiene de sí mismo
y perdona la percepción que tú tienes de él. O sea, una persona ha podido hacer algo, sin duda, igual que nosotros cometemos muchos errores. Entonces nosotros cometemos un error y decimos, vale, yo cometí este error, y entonces eso a eso se refiere, ¿no? Decirles, ya el Espíritu Santo nos dirá cómo. Decir a una persona, oye, de verdad, no pasa nada, estoy tranquilo, no te sientas mal, qué sé yo, ya nos dirá. Entonces, perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda la culpa que crees ver en él. Pero si yo realmente lo estoy viendo culpable, necesito liberarme, necesito perdonar mi manera de verlo. O sea, que esa manera de verlo sea auténtica. Este es el santo lugar de resurrección. Este es el santo lugar de resurrección. Fíjense, esa es la resurrección. Este es el santo lugar de resurrección, al que venimos de nuevo y al que retornaremos hasta que la redención se haya consumado y recibido. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él. Y nos está poniendo como cosas prácticas para que nosotros la usemos. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él. Y da gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el regalo de la santidad para ti. Cuando nosotros, todo un ejercicio práctico, cuando nosotros liberamos a los demás, uno dice, vale, sí, se equivocó, pero sigue siendo tal como Dios lo creó. Eso va a ser la manera en que nos vamos a percibir a nosotros mismos cada vez que metamos la pata. No nos vamos a estar sintiendo culpables. Sí, nos vamos a dar cuenta, me equivoqué aquí, y si tengo la oportunidad de hacer las cosas distintas, las hago, pero si no, no me estoy machacando. Este es el santo lugar de resurrección, al que venimos de nuevo y al que retornaremos, hasta que la redención se haya consumado y recibido. Fíjense, es una y otra vez. Este es el santo lugar de resurrección, al que venimos de nuevo y al que retornaremos hasta que la redención se haya consumado y recibido. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él. Y da gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el regalo de la santidad para ti. Únete a él con alegría y elimina todo vestigio de culpa de su perturbada y torturada mente. Y nosotros aquí, por descarte, nos torturamos muchísimo mentalmente y torturamos a los demás. Lo que les digo, cada vez que estamos manipulando y tú hiciste esto y tú no sé cuánto, y tenemos una discusión y sacamos a colación cosas de hace un montón de años, una y otra vez, y lo hacemos sentir culpables y nos sentimos culpables nosotros, que pensamos al etiquetar a alguien con un error del pasado, sin duda nos etiquetamos a nosotros mismos con nuestros errores del pasado. Ayúdale a levantar la pesada carga de pecado que echaste sobre sus hombros y que él aceptó como propia. Fíjese, es un tema, o sea, es como que sabe, le hemos echado culpa a la gente a sus hombros y la hemos aceptado como propia. Pero vamos a ayudar ahora a quitarla. No nos tenemos que sentir culpables por haberlo hecho, no sabíamos, estamos en otra onda, estamos en otro nivel de conciencia. Ahora, esa etiqueta que yo te puse, ahora te la empiezo a quitar. Y arrójala lejos de él, sonriendo felizmente. No la oprimas contra su frente como si fuese una corona de espinas, ni lo claves a ella, dejándolo irredento y sin esperanzas. Eres culpable, eres malo, no te mereces no sé qué, no te mereces el perdón a Dios. Y bueno, y le empezamos a desear unas cosas feas y la gente, ay, de pronto nos tiran el teléfono, pero se sienten culpables para que dicen no. ¿Qué es lo que nosotros, en vez de seguir apoyando, mira, no le oprimas contra su frente como si fuese una corona de espinas? No, ya. En vez de estar haciendo eso, vamos a quitarle las espinitas que le has estado poniendo. Pero dice, fíjate, además, arrójalas lejos de él, sonriendo felizmente. No te sientes culpable, estás feliz de estárselas quitando. Qué bueno, mira, nos estamos liberando los dos, fuera. Alejandra, tienes la manito. Sí, Sonia. Ay, ahorita que dijiste esa frase de que antes de que condene a mi hermano, Sí. ¡oh! Se me vino a la mente antes de condenarlo, acordarme que lo estoy llevando a la crucifixión. Sí. Y ahí tomar una nueva decisión, ¿verdad? Claro. Y para hacerlo lo que nos dice, acuérdate, aquí dice, ¿no? Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él. O sea, además está buenísimo porque
Sabe que por Sí. descarte vamos a intentar condenar a nuestro hermano. Vale, como el ego siempre habla primero, lo vamos a condenar y dice, espera, recuerda quién es él. Y Sí. entonces ya no lo vas a seguir condenando. Si ya lo has condenado anteriormente y nosotros lo tenemos que ver, ¿saben con qué lo hacemos mucho? Con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Les hemos puesto una etiqueta, no sé, de cuando eran de un problema que tuvimos hace años y vamos pasando por, bueno, porque como tú a veces te da por no sé qué, pero vamos metiéndole más esas espinas y cuando nosotros le metemos las espinas a los demás, se las clavamos más, inmediatamente es lo que les digo, aumenta nuestra sensación de culpabilidad constante, que es justamente la que tenemos que liberar. Cuando le quitamos la espina, estamos realmente, es gracia de Dios y estamos siendo atraídos al amor y es como le quitamos fuerza a la atracción de la culpabilidad, a la atracción del dolor, a la atracción de la muerte es como que tal cual tenemos el regalo que hemos dado. Está buenísimo. Sí, y ahí ya dije, luego lo me agarró así como que, luego, tomar una decisión nuevamente, una decisión, acordarme de quién es, que me lo estoy llevando a ponerle los clavitos y la corona, mejor de una vez tomo otra decisión, porque no, imagínate. Claro, y fíjense que además nos da clave, ¿no? Porque desde el ego nos dice, no, es que imagínate, no dice, no, hazlo sonriendo, no pasa nada, vamos a quitársela feliz de que estamos liberándonos todos. Es muy bonita esta imagen que nos pone, es muy práctica. Sí, Gracias. y ahí ya verlo con risa, ¿no? Porque ahí me olvido y entonces ya me río de la descabellada idea que tenía de irlo a crucificar. Exactamente. Y me Que con quito eso me estaba ese crucificando problema. yo, soy un víctima, Sí. soy un víctima y estoy solo y entonces esto que tú estás haciendo es inaceptable y cosas así, nos crucificamos, qué bonito es. Gracias, Sonia. Gracias, Ale. Ten fe en tu hermano, pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. La fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. Fíjense que aquí nos está lanzando algunos de nuestros atributos, unos de los atributos del amor. La fe, la esperanza y la misericordia son tuyas. Acuérdense que en la introducción, en ninguna parte nos dice exactamente qué es el amor, porque dice que eso está más allá de lo que se puede describir, pero sí nos dice que el amor es nuestro estado natural y es lo que somos. En el manual para el maestro, cuando pone los atributos de los maestros de Dios, dice, ok, esos se van desarrollando, pero al final dice, fíjate que ninguno de estos son dones, o sea, dones, regalos, son parte del amor, o sea, parte de nuestra esencia, de nuestra verdad, es la fe, la esperanza, la misericordia, hay muchas más. Pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. A las manos que dan se les da el regalo. Ya se dio el regalo. El regalo ya, los dones ya se dieron, pero para que nosotros la experiencia humana los reconozcamos, tenemos que darlos. Hasta ahora hemos dado condenación y por eso nos sentimos culpables. Ahora empezamos a dar nuestros verdaderos dones y los vamos reconociendo. A las manos que dan se les da el regalo. Contempla a tu hermano y ve en él el regalo de Dios que quieres recibir. Como les digo, ya lo recibimos, pero es como que lo aceptemos en nuestra conciencia. Ya es casi la Pascua, la temporada de la resurrección. Concedámonos la redención unos a otros y compartámosla, para podernos levantar unidos en la resurrección y no separados en la muerte. Contempla el regalo de libertad que le di al Espíritu Santo para ti y le verás juntos al ofrecerle al Espíritu Santo ese mismo regalo y al dárselo, recibirlo de él a cambio de lo que le disteis. Él nos conduce a ti y a mí para que nos podamos encontrar aquí en este sagrado lugar y juntos tomar la misma decisión. Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. Fíjense que hay un montón de ejercicios en las lecciones que ponen ejercicios así, donde dice en los instantes santos, ¿no?
Mira a tu hermano tal y como los ves, mírales todas las imperfecciones que los ves, mírale todas las los fallos y todas tus percepciones, incluso piensa en todo el daño que te ha hecho, dicen las lecciones, y piensa en todo el daño que te ha hecho. Míralo tal cual lo ves ahora, y ahora pide al Espíritu Santo que te lo muestre de otra manera. Y es prácticamente lo que nos está diciendo aquí. Dice, le has puesto un montón de espinas. Vamos ahora a ver cuáles son las justificaciones que tú has sostenido cada espina, que realmente con esas es que se las pone, con los juicios es que se las pone. Cada vez que los estás juzgando como que tú eres tal, le estoy clavando la espina. Por eso necesito liberar del juicio, pero para liberarme del juicio no lo puedo hacer por mi cuenta, porque yo no puedo liberar del juicio con la misma mentalidad con que la que en juicio. Entonces lo necesito hacer del Espíritu Santo. Y por eso, con Jesús, por eso nos dice, Él nos conduce a ti y a mí, para que nos podamos encontrar aquí, en este sagrado lugar y juntos tomar la misma decisión. Teníamos el hermano aquí enfrente, nosotros decidimos con el ego y no estábamos de acuerdo con el Cristo. Pero ahora vamos a tomar la misma decisión. Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazte el mismo regalo, hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. Pero primero tenemos que ver la condena. Considéralo tan inocente como yo te considero a ti y pasa por alto los pecados que él cree ver en sí mismo. Ofrécele su libertad y completa emancipación del pecado en este huerto de aparente agonía y muerte. De esta manera, allanaremos juntos el camino que conduce a la resurrección del Hijo de Dios y le permitiremos elevarse de nuevo al feliz recuerdo de su Padre, quien no conoce el pecado ni la muerte, sino solo la vida eterna. Lo que nos está diciendo de alguna manera, fíjense, que ya que Dios no conoce el pecado ni la muerte, el recuerdo de Dios tampoco. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tener el recuerdo de Dios en nuestra conciencia desde una mirada enjuiciadora? No, porque no se puede, es imposible. Si Dios no conoce el pecado y la muerte, ¿cómo vamos a querer reconocer que estamos en la mente de Dios viéndolo todo desde la muerte? Pero para que podamos liberarnos del pecado y la muerte, se la tenemos que dar a nuestro hermano. Es decir, cambiamos la percepción de nuestro hermano y así cambiamos la percepción de nosotros mismos, que es el único error. El único error aquí es de percepción. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra. Uy, ya. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo. Acuérdense, les dije, aquí creemos que estamos, aquí está el velo del miedo y aquí está la verdad. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, dándonos cuenta que el velo no es real. Por lo tanto, parece que estuviéramos aquí, parece que hubiera un velo y parece que hubiera el recuerdo de Dios, pero realmente estamos aquí. El velo no es real. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar de conocimiento, en mayúscula, no quedará nada sin hacer en el plan de salvación que Dios estableció. Este es el propósito de la jornada, sin el cual esta no tendría sentido, que es lo que decía, que nosotros no podemos eliminar el miedo a Dios, el temor a Dios, sin entender el propósito. He aquí la paz de Dios, que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano, la deuda de gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo, pues tal como lo consideres a él, así mismo te parecerá el regalo. Según lo consideres, ya sea como el portador de culpabilidad o como el de la salvación, así verás y recibirás ofrenda. Acordémonos quién nos da ese regalo, nuestro hermano.
sea, ya el regalo se dio. Entendamos esto. El regalo se dio. Pero para que nosotros lo recibamos, para que nosotros aceptemos el regalo, tenemos que darlo. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo. Pues tal como lo consideres a él, así mismo te parecerá el regalo. Según lo consideres, ya sea como el portador de la culpabilidad o como el de la salvación, así verás y recibirás su ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor. Aquí no los está poniendo. Lo que damos es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor, que es lo mismo que en otras partes del curso dice, los culpables pueden ser crueles. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor, pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro hermano? Y eso no tiene nada que ver con su comportamiento. Porque damos lo que tenemos y damos lo que somos. Y para saber lo que tenemos y lo que somos, tenemos que darlo. Yéndonos por encima de la forma, como dice, ir por encima del pecado, más allá del pecado, de su creencia del pecado. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor. Pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. Fíjense cómo nos pone, o sea, la antítesis de la culpa, la alegría. Una persona culpable no está alegre. Imposible, es imposible, es imposible. Entonces quitamos culpa, estamos dando alegría. Por eso es que salvar es hacer feliz. Todo el mundo da tal como recibe. Pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir. Y reconocerá lo que ha elegido por lo que da y por lo que recibe. La lección que dice dar y recibir es en verdad lo mismo. Y nos los pone, fíjense que, por eso es que es interesante primero leerse el texto y después hacerse las lecciones. Porque dice, dar y recibir es en realidad lo mismo. Y lo que nos pone es el ejercicio de esto. Dice, piensa en la mañana, qué es lo que te necesitas? ¿Qué es lo que no estás reconociendo? ¿Qué es lo que tú deseas en tu vida? Empieza a darlo a todo el mundo. Empieza a darlo a todo el mundo. Deseo la paz para todo el mundo. Deseo que se libere de la culpabilidad a todo el mundo. Deseo que no sé qué. Empieza a darlo, empieza a darlo, empieza a darlo. Y de pronto te das cuenta que es lo único que deseas. Por lo tanto, es lo único que vas a dar. Y desde ese deseo, dar paz, es completamente incoherente, ni se me ocurre manipular a alguien con la culpa, porque no es coherente con lo que ya yo decidí que deseo. Y además, por gracia, como lo deseamos, no vamos a caer en la tentación va a estar allí, pero por gracia nos vamos a dar cuenta. Y vamos a hacer lo que nos dice aquí. Espera, me detengo y digo, ¿quién es él? ¿Quién es este hermano? Es toda una gracia por haberlo deseado, así de importante. Por eso es que dice, si tú lo deseas, todo va a confabular para que eso ocurra, porque el Espíritu Santo te va a estar recordando constantemente por gracia cuál es tu prioridad. Pero tienes que tener el propósito claro y lo tienes que decidir tú. Pero nosotros solamente podemos tener el propósito claro si le vemos importancia. Hay muchas personas que de verdad, si uno le dice, no, es que tu prioridad es la paz, no. O sea, les parece absurdo, no lo valoran. Llegará un momento que lo van a valorar porque esa es la verdad. Pero es eso, ¿no? ¿Cuál es el regalo que estamos valorando? Y ahí provendrá el propósito de nuestros días. Piensa detenidamente cómo vas a considerar, fíjense, valorarlo, cómo vas a considerar el valor de este regalo. Viene aquí mi hermano con el regalo de lo que yo quiera aceptar según lo que yo valore. No, yo no quiero que él se sienta en paz. Ok, estoy valorando la culpa. Muchas veces nosotros no queremos, tenemos claro, nosotros no queremos que algunas personas de pronto estén en paz. Algunos sí, porque como el ego es selectivo, algunos sí, ahí también, mira, yo creo que estén en paz. Yo creo que se sienta más mal. Entonces vamos a darnos cuenta a aquellos que no le estamos deseando la paz, nos estamos condenando a sentirnos culpables. Necesitamos perdonarlo. Perdonarnos el deseo de que no esté en paz. Es la única forma. Nuestras faltas de paz provienen de aquellos a los que no le hemos dado, no hemos decidido que estén en paz. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo, pues tal como lo consideres a él, así mismo te parecerá el regalo. Según lo consideres,
ya sea como el portador de la culpabilidad o como el de la salvación, así verás y recibirás su ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor. ¿Por qué los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor? Porque nos atraemos constantemente a aquello que le damos valor. Entonces los crucificados infligen dolor porque están atraídos al dolor. Pero los redimidos ofrecen alegría porque ya han sido curados del dolor. Todo el mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir. Y reconocerá lo que ha elegido por lo que da y por lo que recibe. ¿Qué estoy recibiendo de este hermano? Estoy recibiendo no es su comportamiento, sino cómo lo percibo. Como una oportunidad de dar amor o una oportunidad directamente de recibirlo. Ya está. Y no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en su decisión. Has llegado a este punto porque elegiste emprender la jornada. Ya llegamos a este punto. Nos felicitamos todos. Has llegado a este punto porque elegiste emprender la jornada y nadie emprende nada que crea que es insensato. Aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. Por eso fue que yo ahora también les leí cuando comenzamos de cómo el ego dijo, a ver, tu protección está en el cuerpo. Y entonces cuando el tomador de decisiones dice, pero ¿cómo que el cuerpo me va a proteger si el cuerpo es como vulnerable? Bueno, entonces busca protección en mí, pero si tú me has dicho que tú eres, el ego le dice, busca protección en mí, pero dice, pero si tú me dijiste que tú no eres tú, que tú eres un ego, tú eres un cuerpo, entonces el ego queda así como, uy, me pilló. Entonces saca la pregunta y no nos volvemos a preguntar de dónde vamos a sacar la protección. Y por eso dice, en el fondo, es esa protección que todos nosotros estamos buscando, está en la conciencia del Padre, en el recuerdo de Dios. He aquí el propósito que le confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él, el único significado que pueden tener. Aparte de esto, no tienen sentido. Tú y tu hermano os alzáis juntos, todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito. Mas os es dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. Miren, has llegado hasta este punto porque elegiste emprender la jornada, el poder de decisión. Y nadie emprende nada que crea que es insensato. Si nosotros decidimos aceptar la expiación para nosotros mismos, nosotros estamos aceptando que de verdad que queremos perdonar a nuestro hermano. Y miren cómo Jesús nos pone, sabe la gran resistencia que hay para perdonar, pero nos motiva muchísimo con los beneficios que vamos a tener con el perdón. No está mal, o sea, fíjense que Jesús dice, sabe que tú quieres beneficios, pues entonces te los muestra. O sea, nos motiva con lo que vamos a ganar. Así que no significa que no lo usemos nosotros ese sistema en nuestra vida. Y nosotros como tomadores de decisiones nos tenemos que motivar con eso. Ya, espera, me está pasando tal cosa en mi vida, lo tengo que dar. Lo quiero ofrecer. Quiero ese milagro. De ahí viene la lógica de que ya lo hemos hecho, ¿no? Ofrezco un milagro para tal persona, que es lo mismo que decir quiero dar tal cosa. O sea, es como una corrección mental. Aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. Aquello en lo que tenías fe. O sea, que ya nos está hablando, el tomador de decisiones se sintió atraído al amor y la fe que era inherente al ser, que la había puesto a la separación, empieza a tener la fe, tenía un poquito de fe que era la pequeña dosis de buena voluntad. Y acuérdense que nos dice que la fe va aumentando de ponerla en donde se tiene que poner a medida que vamos dando cuenta que tiene frutos, no antes, no hace falta. Entonces, pero te diste cuenta que te ha cuidado. He aquí el propósito que le confiere a este mundo y a la jornada a través de él, a través del mundo, el único significado que pueden tener, el perdón. Aquí pudiéramos poner, he aquí el propósito
que el perdón le confiere a este mundo. Y aquí el propósito que el Espíritu Santo le confiere a este mundo. El propósito de este mundo es perdonar las ilusiones, que es lo que nos mantiene este mundo tal como lo hemos creado. He aquí el propósito, que el perdón le confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él, el único significado que puede tener. Entonces, significa que el mundo, tal cual, es nuestro salón de clases, donde todo, sin excepciones, nos da, es la posición de elegir, y ese es el propósito. Aquí hay entonces ahí es cuando nos damos cuenta que todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida no han sido casual y han tenido un sentido. Pero mientras no se les vea ese sentido, seguimos por la vida con que esto es mala suerte, con que, bueno, sin sentido, no se le ve un sentido, no se le ve un propósito, no tiene un significado. Y eso es lo que quiere el ego que nosotros pensemos, que estamos desprotegidos y que la protección proviene de nuestros ídolos. Ese es el sistema del ego. Hasta que nos dicen, no, lleva, el sentido del mundo no era ese, el sentido era ese, es que le veas el propósito a todo. Aparte de esto, no tienen sentido. Tú y tu hermano os alzáis juntos, todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito. Porque hay un propósito mucho más allá que nosotros no están fuera de lo que viene a ser nuestros intereses. Por ahora, nosotros es que todas las situaciones de este mundo, de una manera práctica, tienen el propósito de ver con qué maestro las veo. Es utilizarlo para el plan. Es todo lo de esta vida, utilizarlo para el plan. Mas os es dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. El propósito es estar en paz. El propósito es ser felices. El propósito es la voluntad de Dios. Y lo reconozco como propio. Y entonces por eso es que dice el maestro de Dios, que aquí todos somos maestros de Dios, a nuestro ritmo y de nuestra manera. ¿Por qué maestros de Dios? Porque vamos a mostrar lo que somos. Y aquí nos está diciendo, ¿cómo mostramos lo que somos? Perdonando a nuestro hermano. Entonces estamos enseñándonos constantemente quiénes somos, por eso somos maestros de Dios. Entonces, y me dejo de ver los intereses de los demás como aparte de los míos, porque entiendo que mi interés es el mismo del de mi hermano, que es estar en paz, es ser feliz, es ver el propósito a todo. Entonces, por eso es que cuando nos damos cuenta que no tenemos intereses separados a nuestro hermano, ya llegamos a otro nivel de conciencia donde recordamos a Dios. Bueno, y aquí ya terminamos el capítulo 19. Y empezamos con el capítulo 20, la visión de la santidad. Muy bonito, muy buen capítulo.